Terror y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. Sed bienvenidos a vuestro programa favorito en la red de redes para sentir el terror y el miedo de la manera más intensa y escalofriante que jamás hayáis imaginado. Si eres osado y te gusta pasarlo de miedo con miedo escuchando historias de horror a la luz de una vela en mitad de una oscuridad impenetrable, estás en el sitio adecuado para que tus pesadillas más inquietantes y turbadoras se hagan realidad. Sed bienvenidos a un nuevo programa de nuestros horrores favoritos. En el pasado programa, conocimos los secretos y la historia de la familia Jermyn de manos del maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft. Es evidente que sobrevivisteis a aquella terrorífica experiencia. ¿Cómo de otro modo podríais estar escuchándome ahora? Porque me estáis escuchando, ¿no? Sí. Está claro que sí. Veo como la intensa y confortable luz de la imaginación de muchos de vosotros, nuestros valientes oyentes, iluminan la impenetrable oscuridad en la que me encontraba sumido. Siendo así, ahora que sé que me escucháis atentamente, os diré que esta noche vamos a vivir una historia angustiosa en la que acompañaremos a su protagonista por unas tierras solariegas y remotas hacia no se sabe dónde. Esta noche nos visita uno de los más conocidos precursores de nuestro admirado Lovecraft, Ambrose Bierce, del que viviremos uno de sus más conocidos e influyentes cuentos, como veremos a continuación. Os hablamos de un habitante de Carcosa. Un habitante de Carcosa fue escrito y publicado por Ambrose Bierce en el San Francisco Newsletter el 25 de diciembre de 1886, es decir, en la Navidad de 1886. Se trata de un cuento corto en el que la atmósfera opresiva y la imposibilidad de su protagonista de recordar dónde se encuentra y cómo ha llegado hasta allí son los platos principales. Acompañaremos al protagonista de esta historia en su divagar mental por averiguar qué hace en un lugar como el que está. Este cuento está escrito en primera persona
y su carácter es profundamente atmosférico. La tensión e incredulidad progresivos de nuestro personaje nos parecerán propios por causa de la genialidad de su autor al plasmar de forma tan magnífica la soledad del lugar en el que éste se encuentra y los sentimientos y pensamientos que acuden a su mente y a su corazón en semejante escenario. Por las características anteriores, este cuento es considerado como uno de los antecedentes directos e inspiradores para Lovecraft en la creación de sus mitos, y su autor como uno de los precursores de dichos mitos. Así tenemos una ciudad mística y antigua en ruinas, un protagonista angustiado e incrédulo ante su situación y un horror latente en todo lo que le rodea. Decir por último que el escritor Robert W. Chambers tomó la ciudad de Carcosa como elemento importante de su célebre cuento de miedo El Rey Amarillo. Estamos ante una auténtica joya de la literatura de miedo en la que os aseguramos lo vais a pasar mal, muy mal. Poco a poco penetraréis en los misterios ocultos alrededor de nuestro personaje de esta noche, para también poco a poco conducirnos al impactante y turbador final. Acompáñanos a vivir intensamente un nuevo cuento de terror en nuestro programa Nuestros Horrores Favoritos. Acompaña a este habitante de Carcosa y descubre su ancestral y terrible secreto. Y ahora sí, el momento esperado por todos vosotros, el que nos permitirá vivir esta historia escalofriante, ha llegado. ¿Estáis listos para pasarlo de miedo con miedo? Bien, muy bien. Corred, apagad las luces. Corred de nuevo a vuestras camas, a vuestros sofás, o simplemente acomodaros en el asiento del autobús, o de vuestro coche, o del metro. Subid el volumen de vuestro ordenador móvil o tableta. Encended una vela. Notad su calor. Notad cómo todo a vuestro alrededor se vuelve borroso y desaparece ante vuestros ojos. Estáis solos, tú y la vela. Algo toma forma ahora. Vuestra imaginación vuela. Qué gran sensación imaginar. Aunque cuidado, quizás no os guste lo que vais a presenciar. Si estás agobiado o inquieto, es el momento de apagar la vela. Volverás a la seguridad de tu habitación o del autobús. Si eres osado, continúa con nosotros para vivir las más impresionantes historias y cuentos. Tú eres ellos. Ellos son tú. Nos encontramos en unos páramos desolados. Todo a nuestro alrededor es penumbra, tristeza y vientos ululantes. Parece imposible que nada o nadie pudiera sobrevivir en un lugar como este. Será mejor que nos vayamos de aquí. Esperad. Esperad un momento.
Parece que allí hay alguien. Y parece perdido. Es como si ignorara dónde se encuentra y de qué manera ha llegado hasta aquí. Si lo pensamos un poco, tampoco nosotros sabemos cómo hemos llegado a este sitio abandonado de la mano de Dios. Se acerca. Ahora eres Él. Existen diversas clases de muerte. En algunas el cuerpo perdura, en otras se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede, por lo general, en la soledad. Tal es la voluntad de Dios. Y no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre, o que ha partido para un largo viaje, lo que es de hecho verdad. Pero a veces este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte el espíritu muere también, y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Y a veces, como se ha testificado de forma irrefutable, el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero según algunos, resucita en el mismo lugar en que el cuerpo se corrompió. Meditando estas palabras de Ali, Dios le conceda la paz eterna, y preguntándome cuál sería su sentido pleno, como aquel que posee ciertos indicios, pero duda si no habrá algo más detrás de lo que él ha discernido. No presté atención al lugar donde me había extraviado, hasta que sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas, que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intervalos se erigían rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado, y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos, y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna,
Eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni depresiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedad y afecto me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados, y el lugar tan descuidado y abandonado, que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres, cuyo nombre se había extinguido hacía muchísimos siglos. Sumido en reflexiones, permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias. Pero después de poco tiempo pensé, ¿cómo llegué aquí? Un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarme, aunque de forma inquietante, el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo. Recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama, que mi familia me había contado cómo en mis crisis de delirio había pedido aire y libertad, y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. Eludí la vigilancia de mis cuidadores y vagué hasta aquí para ir... ¿Para ir a dónde? No tenía idea. Sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa. En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror, debido a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente, aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos. Tendí mis manos en busca de las suyas. Incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un lince, se acercaba. Me vino un pensamiento: si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él gritando ¡ah! Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente, y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja, cuya cresta apenas se distinguía de la llanura. Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas, en la otra una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la alta hierba. Esa extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente.
Lo abordé con el familiar saludo. «¡Que Dios te guarde!». No me prestó la menor atención, ni disminuyó su ritmo. «Buen extranjero», proseguí. «Estoy enfermo y perdido. Te ruego me indiques el camino a Carcosa». El hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida, siguió caminando y desapareció. Sobre la rama de un árbol seco, un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos. Al levantar los ojos, vi a través de una brusca fisura en las nubes a Aldebarán y las Hiadas. Todo sugería la noche, el lince, el hombre portando la antorcha, el búho. Y sin embargo, yo veía incluso las estrellas en ausencia de la oscuridad. Veía, pero evidentemente no podía ser visto ni escuchado. ¡Qué espantoso sortilegio dominaba mi existencia! Me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente sobre lo que más convendría hacer. Ya no tuve dudas de mi locura, pero aún guardaba cierto resquemor acerca de esta convicción. No tenía ya rastro alguno de fiebre. Más aún, experimentaba una sensación de alegría y de fuerza que me eran totalmente desconocidas. Una especie de exaltación física y mental. Todos mis sentidos estaban alerta. El aire me parecía una sustancia pesada y podía oír el silencio. La gruesa raíz del árbol gigante contra el cual yo me apoyaba abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz. Así, la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo, aunque estaba muy deteriorada. Sus aristas estaban desgastadas, sus ángulos roídos, su superficie completamente desconchada. En la tierra brillaban partículas de mica, vestigios de su desintegración. Indudablemente, esta piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos antes. Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado su lápida. Un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas sobre la lápida. Distinguí entonces las letras del bajorrelieve de su inscripción y me incliné a leerlas. ¡Dios del cielo! ¡Mi propio nombre! ¡La fecha de mi nacimiento! ¡Y la fecha de mi muerte! Un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol mientras me ponía en pie de un salto lleno de terror. El sol nacía en el rosado oriente. Yo estaba en pie entre su enorme disco rojo y el árbol, pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco. Un coro de lobos aulladores saludó al alba. Los vi sentados sobre sus cuartos traseros, solos y en grupos, en la cima de los montículos y de los túmulos irregulares que llenaban a medias el desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte. Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Tales son los hechos que comunicó el espíritu de Joseib Alar Robadín al medium Beirroyis.
Esta noche han escuchado nuestros horrores favoritos. Hoy con el cuento Un habitante de Carcosa, escrito por Ambrose Bierce. En la interpretación hemos contado esta noche con Antonio Reverte Lucena como narrador. Montaje y masterización Antonio Reverte Lucena. Nuestros horrores favoritos es un programa perteneciente y producido por Terror y Nada Más. Si te gusta sentir el miedo y vivir intensamente historias terroríficas, no dejes de visitar nuestra web oficial www.terrorinadamas.com. También puedes visitarnos en nuestros distintos canales en las redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Si quieres escuchar muchos más cuentos de terror e incluso vivirlos de manera diferente en vídeo, puedes visitar también nuestros canales en YouTube para el contenido audiovisual y en iVoox para el contenido en audio. Por otro lado, aquellos que tengáis en vuestro móvil o tableta el sistema operativo Android, podéis descargaros nuestra aplicación tanto en nuestra web oficial como en el Market de Google. Podéis instalarla y disfrutar de todos sus contenidos, de nuestros contenidos, en la palma de vuestra mano y allí donde estéis. Para los usuarios de iPhone e iPad, hemos habilitado 4 canales en iTunes, a los cuales os podéis suscribir y de esa manera disfrutar de nuestros contenidos en vuestros dispositivos. Otra opción es instalar en vuestros dispositivos iPhone o iPad las aplicaciones oficiales de iVoox o de YouTube. Terror y Nada Más 2016.